Hermanos, un gozo, una alegría tremenda lo que Dios está haciendo en medio nuestro, ¿o no? Creo que hemos disfrutado de cada una de las cosas, más que disfrutado, creo que hemos sido sorprendidos por el Señor. Desde lo más elemental, desde lo más básico, hasta las cosas extraordinarias que hemos vivido en este tiempo. Yo no sé exactamente en qué tiempo estoy. No sé si estoy en el tiempo de la mañana, si estoy en el tiempo de Alberto, en el mensaje que le toca a él, si estoy en la previa. Así que voy a considerar que estoy en el tiempo de Dios. Pero vamos a compartir simplemente permítame compartir algunas breves reflexiones, porque Dios seguramente va a utilizar a Alberto con poder para hablar de este tiempo que viene por delante. Pero quería que, justamente para evitar demorarnos bastante en el tiempo, voy a evitar todos los chistes fáciles, hablando acerca de River, campeonato, etcétera, etcétera, a mis amigos de Boca. Voy a evitar decirle a Norberto que está hasta las manos con el viaje de Israel, porque digamos, le regalaron y ya lo tiene que promocionar en su iglesia, así que todo eso lo voy a evitar para que no perdamos tiempo de lo que tenemos para compartir. Quería simplemente tomar un pasaje de la palabra de Dios que en distintas ocasiones ha venido a mi corazón en este tiempo al pensar sobre lo que estamos transitando como convención. Pero antes, no quería olvidarme, hay dos anuncios muy importantes que quería hacer, ya que estamos para cerrar el tiempo de los anuncios. Primero, ustedes vieron ayer, tuvieron repartido en cada uno de los asientos el Expositor Bautista, la última edición del Expositor Bautista. Como ustedes habrán notado, desde la edición anterior hasta esta, digamos, y hasta el año 2016, se están sacando ediciones temáticas. Seguramente el pastor Prokochup después nos va a hablar un poco más sobre esto. Cada edición tiene un tema específico que hace al conocimiento de lo que nosotros necesitamos saber acerca de la obra bautista. El anterior tenía que ver con la historia, este tiene que ver con el por qué somos o no parte de la convención o confederación. Después quiero hablar de eso también. Y quizás esa sea una pregunta que habitualmente uno se hace, mucho más en la iglesia. A mí me lo han hecho muchos pastores. ¿Y para qué existe la convención? ¿Para qué soy parte de la convención, la confederación? Es una buena pregunta. Es bueno que se lo pregunte primero al Señor, y segundo, que lea este número del expositor, que de alguna manera trata de arrojar un poco de luz sobre esto. Tiene mucho de lo que tiene que ver con la parte administrativa, legal, que nos estuvo introduciendo Alejandra el viernes creo, y todo lo que Jorge también nos escribe allí acerca de la parte administrativa. Así que se los recomiendo. Estamos haciendo el esfuerzo de que el expositor llegue gratuito a cada iglesia. Lo hicimos ya en el número anterior, aunque descubrimos que a algunas iglesias no le llegó. Llegó por correo a cada una de las iglesias, o debería haber llegado por correo a cada una de las iglesias, 5 ejemplares gratuitos. 5 ejemplares gratuitos. Si no le llegó, lastimosamente sobre el número anterior ya tenemos poco que hacer porque se fue agotando después en las entregas que hicimos. Pero por eso nos interesa, por lo menos hoy, que ustedes se puedan ir, las iglesias que están aquí presentes, se puedan ir ya con el nuevo número. Así que pasen allí por el stand, Roberto Martín y quienes estamos allí en el stand les vamos a entregar un sobre con los 5 números que les corresponde a cada una de las iglesias. Y si hay alguien de alguna zona, como ya se dio, que está dispuesto a repartirlo, distribuirlo en su zona, también les animamos a que lo puedan hacer. ¿Está bien? Y el segundo anuncio tiene que ver con un folleto que estaba allí en sus bancos y que entiendo que con todo el movimiento que vivimos esta mañana, Dios sabe dónde habrá quedado. Pero hay una placa que le voy a pedir allí que nos ayuden a poder pasarla en este momento. Está entre las cosas que se me acaban de caer. Ustedes, si recibieron esto, tienen esto.
tiene que ver con el próximo Retiro Nacional de Pastores, de que Norberto ya nos habló el otro día, más nuestro Congreso Nacional Bautista, o 88 Asamblea Bienal, que se va a realizar del 24 al 27 de agosto del 2016. Le digo por las dudas, por si va a ir ahora, es para el 2016. La idea, Dios mediante, ya estamos bastante avanzados y por fe ya lo estamos poniendo, ya hemos hecho todos los contactos para hacerlo en el Hotel Provincial de Mar del Plata. Quiero decirles una cosa, esta mañana la vara que estaba aquí y todos tomamos como palabra profética, hablaba acerca del florecimiento de la obra. Yo lo creo y creo que la mayoría, todos los que estamos aquí lo creemos. Por lo tanto, si este retiro de pastores ha tenido la cantidad de pastores que ustedes, que somos y que hemos visto, imagínense lo que va a ser el año que viene, sumando al menos 2 delegados de cada una de sus iglesias. Estamos pensando que vamos al menos a duplicar y probablemente triplicar la cantidad de asistentes que hoy hemos ido aquí. Por eso queremos brindar las mejores comodidades y queremos trabajar con tiempo. Si ustedes están de acuerdo, están dispuestos y quieren sembrar en esta expectativa, usted puede hacer hoy mismo su preinscripción. En este folletito usted puede poner sus datos. Eso es individual, quiero aclarar, ¿no? Que usted no está inscribiendo a su iglesia. En forma individual, se inscribe, pone allí sus datos, se acerca allí al stand, la ve a Andrea o a Vero, y puede con 100 pesos hacer ya su reserva para el próximo encuentro. A partir de allí, lo que nosotros queremos garantizarles es que, por lo menos con sus datos, nos vamos a empezar a comunicar en forma personalizada hasta tanto llegue el encuentro. ¿Está bien? Perfecto, me descuentan estos 2 minutos entonces un pasaje. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. A mí me gustaría en esta tarde simplemente que pudiéramos pensar en relación a todo lo que estamos trabajando, compartiendo. Quizás puedas volver la placa anterior, la de convención. No sé por qué, esta placa en realidad pertenece al PowerPoint que armó Alejandra, ¿no es cierto? Desde el primer día. Y quedó todos estos días acá. Después nadie la sacó, pasaron otros PowerPoint y volvió siempre esta placa. Y yo quiero reparar sobre algo en principio. Convención Evangélica Bautista Argentina. Es verdad que nosotros nos llamamos ahora legalmente Confederación, aunque ya teníamos esa figura hace mucho tiempo. Es verdad que funcionamos como confederación. Pero esta sigue siendo la palabra que resume el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Nosotros no nos confederacionamos, nosotros convinimos ser uno. Nosotros convinimos ser parte de algo que tiene que ver con el plan de Dios. Y eso es lo que yo quisiera que reparemos en esta noche. Yo quiero hablarles de 2 imágenes casi utópicas, como tantas utopías que tiene la palabra de Dios, en las cuales nosotros creemos y por las cuales estamos dispuestos a dar la vida. La primera es la utopía de pensar en la convención no como una organización, sino como un organismo. No como una estructura, sino como un cuerpo. Porque la primera es una imagen que nos remite a determinadas cosas y la segunda es una imagen que nos remite a la palabra. Y en serio, cuando pensamos en la convención como un cuerpo, nos ayuda a entender verdaderamente lo que es la convención. A pesar de que estoy convencido que la mayoría de los que estamos aquí, en los últimos años, probablemente en las últimas décadas, hemos pensado en la convención como una estructura y como una organización, y no como un cuerpo. Entonces yo quisiera invitarles en esta noche que la primera reflexión que podamos hacer es en la convención como un cuerpo. Y en todo caso, a preguntarnos
o a repreguntarnos si hemos traído muchas cosas al altar en estas noches, en estos días, delante del Señor, que traigamos también al altar del Señor la convención. ¿Por qué no? ¿Por qué no traer al altar? ¿Por qué no morir a cosas que creemos y que quizás no son? ¿Por qué no morir a cosas de las cuales nos hemos convencido y que quizás Dios quiere que renunciemos para entender una nueva dimensión de lo que Dios quiere hacer? Es importante definir si el cuerpo convencional es solamente un edificio que está en Buenos Aires, que es la suma de distintos ministerios, por cierto, muy buenos y exitosos, y a veces incluso atomizados, o si la convención es el esfuerzo conjunto y el trabajo de todas las iglesias del país. Porque es sustancialmente distinto entenderlo de una manera o entenderlo de otra. Porque de una manera somos parte y de la otra somos simplemente espectadores. Y yo quisiera que entonces pudiéramos desafiarnos. Y hay una palabra allí que parece dura, pero es preciosamente transformadora, como muchas de las que hemos compartido. Y quiero decir y reafirmar lo que aquí se ha dicho incansablemente, que en el reino de Dios es difícil decir que hay cosas nuevas, hay cosas que se sobreedifican. Y por la gracia de Dios, a nosotros nos toca un tiempo de sobreedificación, en hombres, en tareas, en mujeres, en estrategias que han sido a veces duras, difíciles de llevar adelante, pero que han permitido que todavía nosotros podamos tener un cartel que diga Convención Evangélica Bautista Argentina. Y damos gloria a Dios por esos hombres y por esas mujeres. Y debemos pensar cómo hemos de sobreedificar este tiempo. Y entonces allí en Ezequiel capítulo 37 dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y que salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como me dijo el Señor y lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie y eran un ejército numeroso. Yo pienso en esta imagen del cuerpo y hay distintas cosas que me parece importante que podamos rescatar. Un cuerpo necesita un esqueleto, porque el esqueleto es la estructura. Aunque nadie anda por la vida con el esqueleto, el día que llegaste a ser un esqueleto es porque perdiste vida. Si nosotros vemos a la convención solamente como una estructura, solamente como un esqueleto, entonces es porque hemos creído o creemos que ha perdido vida. Pero el esqueleto es fundamental. Ustedes saben que el esqueleto representa el 14% del cuerpo. Es decir, que debe sostener una estructura el 76 veces mayor de lo que pesa. Una estructura adecuada genera al menos 5 veces más lo que es, pero es necesaria. Nosotros no debemos aferrarnos o creer que la convención es simplemente una estructura, pero debemos saber que la estructura es fundamental para que el cuerpo se sostenga. Pero no cualquier cuerpo, no el cuerpo de un edificio, no el cuerpo de determinadas personas ni de determinados ministerios, el cuerpo de lo que Dios quiere hacer con todas sus iglesias en todo el país. Y eso marca una gran diferencia, porque eso le da sentido al esqueleto, a la estructura. En segundo lugar habla de los ligamentos, y hay una palabra que me encanta y que se repite 2 veces, tanto en ligamento como en tendones. Los ligamentos son un tejido conectivo que une los huesos, es decir, une la estructura y las mantiene estables. Y si hay algo que nosotros necesitamos seguir trabajando, es que esa calidad de la estructura, de los ministerios de los que hablamos, puedan mantenerse y trabajar en forma interrelacionada. No son huesos separados.
No es que por un lado está el área de misiones, por otro lado está el seminario, por otro lado está acción comunitaria, por otro lado está... Es toda una estructura que sirve a un solo cuerpo. Y esa estructura está interrelacionada por medio de los ligamentos. Y esos ligamentos tienen que ser espirituales, porque si no los huesos empiezan a ser secos. Y es fundamental que nosotros podamos seguir concibiendo y entendiendo esto ministerialmente. Y estamos fuertemente convencidos en eso, todo el equipo ministerial de la convención. Con ese propósito trabajamos, con ese propósito nos ponemos al servicio de las iglesias, del cuerpo. Y dice después que también que deben subir tendones, y otra vez aparece la palabra tejido conectivo, que une los huesos con los músculos, es decir, lo que le da movilidad, flexibilidad interna y externa. Lo que le da movilidad a la convención son los desafíos de las iglesias en este contexto, no son los programas que genera la convención. Son los desafíos que las iglesias demandan en este tiempo y en este contexto. Pero para eso justamente tenemos que seguir entendiendo el concepto de cuerpo y entendiendo esta figura de que nosotros dependemos unos de otros. Esa movilidad se genera a través de lo que va surgiendo en cada una de las regiones, de lo que hemos visto hoy, de lo que Dios va produciendo en cada lugar. Eso es lo que genera que el esqueleto se mueva en función de lo que el cuerpo necesita. Y dice carne también. Y cuando pensamos en carne, pensamos en programas, proyectos, materiales, experiencias ministeriales, redes, todo tipo de trabajo que potencie la tarea de los ministerios dentro de nuestras iglesias en el país. Eso es carne. Y hay mucha carne, en el buen sentido. Hay mucha carne en nuestra obra. Dios nos ha concedido valores extraordinarios. Nosotros hemos visto en estos días. Y no está concentrada exclusivamente en nuestra tarea convencional allí en Buenos Aires. Está distribuida en toda la obra, en todo el cuerpo. Hay materiales, hay experiencias, hay tareas que son extraordinarias y que necesitamos potenciarlas. Esa es la carne del cuerpo, que necesita ser utilizada poderosamente para que unos y otros, cuando escuchábamos ayer la experiencia de los pastores Cole, cuando escuchamos cada una de las cosas, la experiencia tuya, la tuya, sumada al potencial de cada una de las áreas, hace que la carne sea fundamental para el cuerpo. Un cuerpo ágil, ¿no es cierto? Un cuerpo dinámico. Mi señora publicó hace poco una foto de cuando cumplimos 20 años de casados y publicó una foto y la gente... 24, ¿qué dije? ¿Dije 20? ¿Para qué habré puesto este ejemplo? Esto me va a costar... Tendría que haber seguido en la línea que estaba. Exacto, fue hace poco. Exactamente, 24 años hace, entonces publicamos. Y la mayoría de las personas le preguntaba con quién se había casado en aquella oportunidad, ¿no es cierto? Creyeron que eran segundas nupcias conmigo porque no podían creer, claro, era otro mi contextura física, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Necesitamos un cuerpo ágil, dinámico. Y la carne es importante cuando está bien distribuida, no cuando es sobrepeso, no cuando carga, no cuando se vuelve inútil. Por eso los programas que Dios nos da en su sabiduría, en su bendición, son para que los pongamos al servicio del reino. Piel. La piel nos permite tener límites que nos diferencien. Nos permite precisamente evitar los maltratos, los abusos, poder saber diferenciar lo que Dios quiere de las malas administraciones, de las administraciones fraudulentas, de aquellas cosas que a veces creen o quieren ocultarse siendo parte de un cuerpo. Pero nosotros necesitamos diferenciar eso, porque eso también es parte. Tener la piel nos permite diferenciarnos y decir, esta es nuestra característica y que de esta manera vamos a trabajar. Visión, ampliar la mirada
ver más allá de lo que una sola iglesia puede ver. Esa es la tarea o la misión del cuerpo convencional. A pesar de que las miradas de las iglesias son riquísimas, extraordinarias, pero la convención debe tomar cada una de ellas y debe nutrir y permitir que de alguna manera todos podamos ampliar nuestra visión a partir de la visión de todos. No solamente la visión amplia que nos permita ver el gran territorio, sino también la visión pequeña. Yo tengo anteojos bifocales, se lo digo por las dudas, para algún que sepa que tengo más de 40. Y la visión y los anteojos bifocales te permiten tener una mirada a largo alcance, pero también te permiten ver la letra pequeña. Y como cuerpo, como convención, necesitamos tener las dos miradas. Aquella que es amplia, que nos permite tener una gran mirada, y aquella que nos permite ver los detalles pequeños de las iglesias que necesitan algún tipo de acompañamiento, sostenimiento, que están solas, abandonadas o por alguna razón necesitan ser fortalecidas. Una mirada amplia que nos proyecte y una mirada pequeña que nos ayude a ver y alcanzar a aquellos que más lo necesitan. Y por último, en esta imagen del cuerpo, espíritu, espíritu. Si pensamos que la convención es un cuerpo vivo, necesita del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se manifiesta allí donde hay bendición, donde hay amor. Dos valores claves que dieron origen y están escritos en la convención: la cooperación y el amor. Entonces, cada una de estas cosas deben ser las que deben movilizarnos y llevarnos adelante. Y termino con la segunda imagen. La primera, la imagen del cuerpo. La segunda, la imagen de un camino compartido, una hoja de ruta. Algo de lo que el pastor Prokochup nos va a hablar en este momento. Quiero decir una sola cosa y subrayarla. Y usted puede estar de acuerdo, quizás no, pero creo que es algo sobre lo cual debemos reafirmarnos o no. La convención tiene un sentido misional. La convención tiene un sentido misional. Si así no fuere, no tiene razón de ser. Honestamente, hermanos, yo creo, esta es mi humilde opinión, que si no creemos que la convención tiene un sentido misional, mañana mismo deberíamos decir que la convención deje de existir o desafíliese de la convención, se lo digo abiertamente. Después Jorge no sé qué pensará, tendremos que hablar, pero desafíliese, hermano. Si usted cree que la convención no tiene un sentido misional, si solamente pensó en la convención como una organización donde que le va a cubrir ciertos papeles, que le va a dar un cierto resguardo jurídico, etcétera, etcétera, eso está bien, pero eso es misión también. Yo quiero decirles, hermanos, que la tarea de Jorge, por ejemplo, ¿ustedes creen que no es un llamado? ¿Ustedes creen que no hay un llamado detrás de su vida? ¿Hace falta que cuente alguno de lo que es su vida, su entrega? ¿Hace falta que les cuente que la tarea de Alejandra, que parece tan a veces legal, administrativa, parece que no... es un llamado ministerial. Dios la llamó a esta tarea, por eso ella se enciende cuando comparte esto. Hace falta decirles que nuestro amado pastor, en la presencia de Dios, a quien honro en esta noche, Roberto Avellaneda, dejó hasta las últimas gotas de su fuerza porque entendió que la tarea que hacía en la convención era misional. Hace falta decirles que cualquiera de las áreas que les podría mencionar, ninguno de los que está en esa tarea o en ese ministerio entiende que está en una organización, entiende que Dios le llamó una misión para servir al cuerpo, a este cuerpo. Por eso me parece que es importante pensar en algunas cosas para caminar juntos, y solamente las voy a mencionar y con esto termino. En primer lugar, reconocernos. Y digo reconocernos, porque conocernos nos conocemos.
Pero reconocernos es un poco más. Reconocernos es valorar al otro a pesar incluso de que sea distinto. Reconocernos es decir, veo, valoro el ministerio que Dios hace, por ejemplo, con Marcelo de Emilio. Veo, valoro, incluso aunque sea distinto, el ministerio que Dios hace con la iglesia de Catamarca. Veo y valoro y reconozco delante de Dios que aun cuando sea distinto en alguna cuestión, soy parte de ese mismo cuerpo. Cuando yo reconozco, entonces solamente puedo ser parte. Cuando yo ignoro, cuando yo de alguna manera hago las cosas al revés, entonces lo que sucede es todo lo contrario. Reconocernos como iglesias, reconocernos como ministerios, reconocer lo que Dios hace en medio nuestro, escuelas, centros comunitarios, ministerios extraordinarios, nacionales, internacionales, todo eso está en este gran cuerpo. Qué bueno es poder reconocernos. En segundo lugar, vincularnos. Vincularnos es mucho más que juntarnos. Hace algunos años atrás me tocó compartir en el año 98, el cierre de un encuentro que se hizo en Argentina, en la Universidad de Derecho, de organizaciones sociales, el cuarto encuentro iberoamericano que se hizo aquí en Argentina. Y yo utilicé, para terminar, muy feliz y muy orgulloso, una frase de nuestra denominación. Y dije, bueno, yo soy un pastor evangélico, soy bautista, y nosotros tenemos en nuestra denominación una frase que nos caracteriza, unidad en la diversidad. Y con esa frase estaba exhortando a todo el resto de las organizaciones que eran muy distintas y muy diversas a que se animen a ser uno en la diversidad. Pero las características fueron haciendo que muchas de estas cosas, que esta diversidad se convirtiera en un problema para nuestra vinculación. Y cuanto menos vinculación teníamos, la diversidad se convertía en disparidad o a veces incluso en rivalidad, generando surcos y heridas que aún hoy en día nos traen cicatrices. Entonces, la vinculación es un esfuerzo deliberado por ser parte del otro, en cada una de las cosas que hagamos para ser cuerpo, para caminar juntos. Debemos buscar vincularnos, fortalecernos unos a otros en la misión, en la tarea, en el fortalecimiento y en el levantamiento de nuevos pastores. Multiplicarnos, otra palabra, en obras de extensión, en obras misioneras, en grupos pequeños, en células, en toda aquella forma que Dios nos dé para reverdecer, como la palabra que recibimos en esta mañana. La misión de la convención, es decir, la misión de todos los que estamos aquí, es preocuparnos por ver cómo nos multiplicamos en los próximos años. La misión que tenemos como cuerpo al caminar juntos es acompañarnos. Hay cientos de iglesias debilitadas, pequeñas, solas, abandonadas en nuestra obra en todo el país. Nosotros estamos haciendo un relevamiento, un diagnóstico en este año. Y simplemente lo que queremos hacer es visualizar esto. Esas iglesias que son nuestras y que forman parte del cuerpo que Dios nos dio, necesitan ser fortalecidas, acompañadas. Pastores aislados que necesitan ser abrazados, como dice Norberto. Extendernos, llegar a aquellos lugares donde todavía no hay obra, y hay muchos en nuestro país. Hay muchas ciudades que todavía no tienen obra, necesitamos extendernos. Y por último, necesitamos incidir. Y tomo esta palabra porque la quiero diferenciar brevemente de influir. La influencia se da en un contexto donde no hay adversidad. La influencia se da en un contexto donde uno puede desarrollar naturalmente todo lo que Dios le ha dado. Y eso sucede con muchas de las iglesias, como hemos visto en estos días. Pero paralelamente hay un contexto de adversidad, donde la incidencia implica abogar por los derechos y trabajar y luchar por aquellas cosas que todavía no hemos alcanzado. Vivimos en un contexto legal adverso, lo hemos visto en estos días, en un contexto administrativo adverso,
en un contexto de civil adverso. Y para eso necesitamos incidir. La incidencia le ha costado la vida a muchas personas. Martin Luther King incidió porque abogó por los derechos de su época. Y nosotros estamos en un contexto donde como cuerpo, y esto sí que no lo podemos hacer ninguno de nosotros en forma individual, lo tenemos que hacer como cuerpo, tenemos que incidir en aquellas cosas que tienen que ser transformadas, pero no solamente las que son adversas para nuestras iglesias, sino también las que son adversas para las personas que sufren, para aquellos que no tienen voz y a quienes el Señor nos llamó a levantar la voz por ellos. Termino entonces. Teniendo tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, despojémonos del peso que nos hemos puesto encima como cuerpo. Despojémonos de tantas cosas con las cuales nos hemos cargado durante tantos años como convención. ¿Quién no ha dicho alguna vez, y me incluyo, la convención es esto, la convención es otro? ¿Quién no ha trasladado algún problema o algún disgusto o alguna dificultad a la convención? Nos lo hemos cargado. Es un peso y es una carga que llevamos sobre nuestro cuerpo. Hoy en el nombre de Jesús es bueno que lo dejemos en su altar y que nos despojemos de ese peso para ser libres y correr ágilmente la carrera que Dios tiene por delante. Y dice también del pecado que nos asedia. Y tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Ya lo hemos hecho incansablemente en estos días. Como convención tenemos que pedir perdón. Es decir, tenemos que pedirnos perdón mutuamente. Quizás a quienes nos corresponde estar en la parte del esqueleto, pedirles perdón, porque quizás muchas veces fuimos demasiado esqueleto, o fuimos demasiado duros en nuestro esqueleto y no supimos interpretar el cuerpo. Si es así, que creo que es así, pedimos perdón por el pecado que nos asedia. Tenemos que pedir perdón por todas aquellas palabras de enojo, de ira, de contienda, que de alguna manera hemos proferido en nuestro cuerpo, para que podamos volver a ser un convenio, una convención que esté dispuesta a cooperar y amarnos unos a otros para que Dios haga su obra en medio nuestro. Amén. Oramos. Señor y Dios, gracias Padre por darnos el privilegio de habernos constituido un día por la iniciativa de 5 iglesias en un cuerpo que llamamos convención. Señor, y aunque a veces nos cuesta discernirlo, y aunque a veces nos cuesta entenderlo, sabemos que a través de él tú nos has permitido, Señor, durante más de 100 años, transitar cosas extraordinarias. Y hemos visto que desde este lugar, desde esta convención, desde este país, has enviado misioneros a distintos lugares del mundo. Has comenzado hogares infantiles, Señor, hogares de ancianos, Señor. Has empezado cientos y miles de proyectos, iniciativas, iglesias, programas evangelísticos. Ha formado a muchos y probablemente a todos los que estamos aquí a través de materiales, de formación bíblica, de esfuerzos conjuntos. Señor, nos has dado un marco de que nos ha resguardado y nos ha protegido de tantos acechos legales, administrativos del enemigo. Nos has dado herramientas para formar a pastores y a líderes. Señor, queremos darte gracias por lo que has hecho.
Y Señor, te pedimos por la carrera que tenemos por delante, porque hay mucho peso, Señor, hay mucho peso. Queremos entregártelo en tu altar en este día. Y también queremos entregarte nuestros pecados para que nos libres y podamos transitar pacientemente, pero perseverantemente, la carrera que tenemos por delante. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga.